Buenas noches. Por favor, procedemos a prender las cámaras, por favor. Inge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como se indicó por chat, ya se había puesto el proyecto final. La idea es fomentar a la publicación científica. Los mejores proyectos se considerarán para la publicación, ¿sí? Y consideren que, digamos, ponte aquí, tenemos 12 personas, ¿sí? Y los grupos, como se indicó por la plataforma, serán entre 2 a 3 personas, ¿sí? La idea es tomar un tema de auditoría, alguna herramienta de auditoría, hacer la demostración, poner lo que se indica en la parte de la plataforma. Eso sería la semana 16, ¿sí? Como mencionaba, los mejores trabajos se ayudarán para que se publique, ¿sí? ¿Sí? En sí yo haré las correcciones del caso y se hará la publicación, ya contarás con una publicación científica, ¿sí? Ahí considerando que como voy a hacer las correcciones, yo me sumaría como un integrante más de la publicación, porque ahí tengo que hacer unos cambios en redacción, unos cambios, o sea, darle ya una relevancia más científica, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Considera que es un plus, es una manera de motivar para que tengas tu primera publicación científica, ¿sí? ¿Sí? Por ese lado. Bueno, como cada clase hacemos, ¿quién nos colabora compartiendo su pantalla para ver el deber? Sí, anímense, no hay problema, o sea, como pueden ver también en las notas los deberes, la mayoría tiene buena nota. Sí, ahorita más es el objetivo de esto, de esta actividad inicial, es una socialización de conocimientos y explicar términos que tal vez en el deber no se comprendían, ¿sí? ¿Quién se anima? Por ahí me describe un compañero que no tiene cámara, no es inconveniente, pero estate atento si se te hace alguna pregunta en la clase, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? O sea, yo por ese, digamos, por ese lado, por ese concepto, yo sí cedo en el caso de que pontes de las jornadas de trabajo que me han comentado, no hay inconveniente, pero debes estar pendiente, ¿sí? Creo que Ángela quiere participar, ¿no? ¿Quieres compartirnos el deber? No tengo. Hacelo, compártenos, ¿sí? O María de Lourdes, porque le vi que activó el micrófono. Sí, si es que la compañera tal vez no vaya a ser, entonces para ver si es que es el ingeniero. ¿Yo puedo compartir? Sí, ya no hay problema, María Alejandra. Compártenos, por favor. Ya, a ver. Ahí, Inge. Ya, ahí sí. Ya, por favor, coméntanos. Tenemos acerca de Paper. Dice que herramienta para las auditorías de aplicaciones web. En introducción, es una herramienta utilizada para automatizar peticiones en aplicativos web y su función principalmente es ayudar en las auditorías de aplicaciones web. Los objetivos: realizar construcción de peticiones URLs a partir de ficheros, realizar escaneos de fuerza bruta para encontrar rutas y ficheros ocultos o para realizar ataques de fuerza bruta o diccionarios de parámetros. Desarrollo de contenidos. Aquí tenemos que construye automáticamente peticiones con combinaciones usando payloads ya generados o personalizados. Realiza análisis de SQL Injection y Brin SQL Injection para distintas bases de datos y permite realizar ataques de fuerza bruta o diccionario para descubrir las tablas en las bases de datos. Los payloads para descargar de ficheros al estilo de cucharón. Construye las URLs utilizando valores numéricos, null, secuencias de escape. Casi cualquier cosa que quiera automatizar con un URL.
Esta herramienta cuenta con una interfase de fácil comprensión haciendo uso de colores. Aquí tenemos un screenshot de la herramienta. El programa incluye 3 ficheros principales para este propósito. SQLinject.txt como distintos vectores de ataque usando en inyecciones SQL. Los nulls similar a los anteriores pero usando variables de tipo null. El ones.txt análogo al anterior pero usando variables numéricas del tipo Adicionalmente se suministra un fichero XML para poder generar nuestros propios payloads. El programa en sí resulta lo suficientemente genérico como para llevar a cabo multitud de acciones que hasta ahora se realizaban mediante la creación de diversos scripts o bien el uso de múltiples herramientas. Es una herramienta adicional a los auditores de este tipo de aplicativos, ya que se presupone un conocimiento previo de las tareas que se realizan comúnmente. Piper únicamente muestra información numérico-visual, códigos de error, números de líneas y palabras de vueltas, textos coloreados, etc. Esta información deberá ser interpretada posteriormente por el auditor, el cual tendrá que ser capaz de diagnosticar lo que está ocurriendo. Como conclusiones, datos para un auditor mostrando para cada URL los códigos de error, la palabra en la respuesta, las líneas, los bytes o simplemente descargando los hits. Filtrando estos resultados permite a un ojo acostumbrado descubrir rápidamente los fallos de seguridad y reducirá notablemente los tiempos de prueba-error dedicados al brute force, variables, cookies, credenciales, búsqueda de ficheros, páginas, CGIs, etc. Localizar los fallos del cross-site scripting, SQL injection. Eso es todo, Inge. Gracias. Bueno, bastante concreto, sí. ¿Quién más quiere ayudarnos? Por ejemplo, José, Antonio. Inge, ¿me permite un 5 porque estoy conectado desde el iPad y tengo en la computadora el archivo? Ya no hay Me problema. conecto también, sí. Ya no hay problema. Bueno, Osvaldo, ayúdanos, Osvaldo. Compartiendo, ¿ya? Ahora olvidaba de mencionar. Voy a preguntar si se puede exonerar para ver si a las dos personas que tengan los dos mejores promedios, para ver si se da una mano por ahí, ¿sí? ¿Bien? Comienza. Osvaldo, no se te escucha. Ahí sí me escuchan, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí me escuchan. Sí. Ya, listo, gracias, perdón. Bueno, la consulta era, bueno, de qué es Paper, ¿no? Y bueno, yo consulté qué es, y bueno, dice que Paper es una herramienta para la auditoría de aplicaciones web. Paper es una herramienta que automatiza visiones en aplicaciones web y sus funciones principales es ayudar en las auditorías de aplicaciones web. En la descripción de Paper por su autor, que en este momento viene a ser Aka Mandongi, la idea de crear este programa surge como necesidad a la hora de automatizar peticiones en aplicaciones web. El programa en sí resulta lo suficientemente genérico como para llevar a cabo multitud de acciones que hasta ahora se realizan mediante la creación de diversos scripts o bien el uso de múltiples herramientas. También dice que este programa no pretende ser la solución a todos los problemas de auditorías web.
pretende ser más bien una ayuda adicional a los auditores de este tipo de aplicativos, ya que se presupone un conocimiento previo a las tareas que se realiza comúnmente. Dice también que Paper únicamente muestra información numérica, visual, como los códigos de error, números de líneas y las palabras de vueltas, textos coloreados, tal y como se verá a continuación. Bueno, en la imagen que ya les muestro más adelante. También dice que es un buen uso de este programa, reducirá notablemente los tiempos de pruebas, errores dedicados a los brute phrase, variables, cookies, redirecciones, búsquedas de ficheros, páginas, bueno, esto la localización de fallos de los core sites, los scripts, los de SQL, injects, etc. También dice que la herramienta es bastante útil, cuenta con una interfaz de fácil comprensión, hace con uso de colores como, bueno, como pueden ver a continuación aquí en esta imagen, lo que le salen las muestras de lo que se les hace, ¿no? En este caso, ahí pueden ver las peticiones que les salen en color de acuerdo a qué archivos es lo que están refiriéndose, errores y todo este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que yo consulté de acuerdo a esto. Eso es todo. Bueno, está súper bien también, ¿sí? Ya, José Antonio, ¿tienes la consulta? Para que nos compartas. Coméntanos. Ahí no se olviden, por favor, donde dice plataformas de desarrollo, cambiar, ¿sí? Ahí debería decir auditoría informática, ¿sí? Dice plataformas de desarrollo 2. Sí, comienza, por favor. Ok, bueno, creo que el contenido fue bastante complicado conseguir algo adicional de lo que ya han comentado los compañeros. Simplemente tengo estructurado de diferente manera, pero el contenido es exactamente lo mismo. No, igual coméntanos también, por favor. Ajá, No, lo que yo entendí es que, por ejemplo, es en forma abstracta, es que esto es una herramienta en la cual están agrupados bastantes tipos por ejemplo, de como ataques que se pueden hacer a un sitio web, a una URL, para por ejemplo, detectar, por ejemplo, a través de estos ataques de fuerza bruta, las vulnerabilidades que pueden tener tanto a nivel de base de datos, con inyecciones tipo SQL, por ejemplo, estas variables de los nulls, yo quiero entender que, por ejemplo, que tiene en algún momento campos vacíos o espacios en blanco por donde puedes inyectar código, quiero entender algo así, que trabajaría esto de la parte que hablaban los compañeros igual de la parte porque yo en conclusiones encontré de que, por ejemplo, tenía estos scripts que principalmente, o sea, que incluía estos tres ficheros principales. Entonces hablábamos del SQL Inject, hablábamos también de de nulls que le comentaba y que es un análogo al anterior, pero que usa variables tipo ceros y 1, lo que yo encontré también. Entonces, quiero entender, o sea, la diferencia entre el ataque de nulls y ceros y unos es más o menos eso, ¿no? Que es una forma de poder ingestar código en espacios en blanco o vulnerabilidades que se presentarían a nivel de la transmisión de datos ahí. Quiero entender que sería así. Y que incluso por ejemplo, a través de ficheros XML, uno puede crear sus propios scripts, sus propios comandos. Ajá. Eso es lo que más o menos
en resumen lo que entendí de esta aplicación. Está muy bien, o sea, aquí una acotación. Esta herramienta nos sirve para hacer los testing, pero este testing que se hace, esta instrucción que se hace a nivel de sitios web, se basa de lo que es el SQL Injection o el Cross-Site Script, ¿ya? ¿Qué implica esto? Los sitios web tienen que estar protegidos. Cuando uno hace auditoría, tienes que evitar que se te filtre información, ¿sí? Y que se te filtre también validaciones a nivel de usuario. ¿Por qué? Si tú no tienes, digamos, para que la contraseña automáticamente el usuario dentro de la programación se bloquee, 3 intentos, bloquees tú lo que es, digamos, te equivocaste en la contraseña, ya. 3 intentos, ¿sí me entienden? Ya. Debe bloquearse, ¿por qué? Porque tú le puedes mandar un bucle infinito hasta que por un lado te vaya y te descifre la contraseña. Esos son los típicos ataques de script, de ataques tipo cross-site, que te tratan de sobrecargar algún ingreso de datos y debe haber por ahí una validación, que hasta máximo 3 veces que has podido tomar, ya se te bloquee por alguna cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Por qué se suele hacer eso? Considera que, perdón la expresión, o sea, los hackers son bien pilas y son bien sapos. O sea, aquí si tú le das espacio para que en sí, digamos, se porten, ¿cómo te puedo decir? O sea, saquen provecho de ese lado. Nosotros estamos ahí fritos, ¿sí? ¿Por qué crees que se ha bajado las redes de ciertos servicios? Ahora es muy fácil sobrecargar una VLAN, ¿sí? Mandando excesiva cantidad de paquetes. Y tú puedes hacer una VLAN y eso debería haber un control a nivel de lo que es acceso de sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque una VLAN, una VPN como tal. O sea, tú tienes las VLAN, o sea, las que tienes en tu oficina, ya. Pero la VPN que te hacen que accedas, o sea, para darte un servicio, o sea, ahora lo que es el teletrabajo, tú la puedes sobrecargar, porque no te especifican, oiga, usted conéctese desde Windows, especifican conéctese desde Linux. Desde Linux tú puedes conectarte, así no te digan, te va a dar conexión a través de este comando PuTTY, o sea, perdón, esta aplicación llamada PuTTY. ¿Quién ha usado PuTTY alguna vez? ¿No? Ya, José ha usado, ¿ya? Puedes hacer el enlace, o sea, no necesariamente un SSH o un SSL. O sea, estos son enlaces o sea, ¿sí han escuchado este tipo de conexiones? A través de SSH o SSL. O sea, ¿qué te digo? O sea, tú puedes hacer un enlace de este tipo a Linux y a través de un terminal puedes sobrecargar el enlace. Hay un paquete que se llama, una librería de paquetes que se llama iPerf. ¿Sí? Con eso sobrecargas. Y ahí le botas la VLAN perdón, la VPN que te dieron. ¿Sí? ¿Sí? Tú le botas ahí la VPN. Y eso es porque no hay o sea, hay una falta de protección en ese punto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, luego cara de cansancio, vamos a empezar con una herramienta vamos a empezar con el taller. Vamos a hacer Que yo tengo una pregunta, disculpe que le interrumpa. Ya, con respecto a los web services, cuando nosotros publicamos un servidor, entiendo que hay algunos servicios cloud, inclusive algunos firewall de siguiente generación que nos protegen para ataques de DDoS. Mi pregunta es, a ese nivel, ¿cuál es ese tipo de protección que genera ese ataque de DDoS, esa protección a ataques de DDoS? O sea, tú dices si tú estás usando una VPN. Claro. Ya. O sea, la idea para frenar el ataque de DDoS sería que se interrumpa en ese momento la comunicación, que se corte la conexión. O sea, pero con tu punto, si se están haciendo desde tu computador. Y si está a nivel de red, que se encripta el enlace, que hay una encripción a nivel de enlace, o sea, es la persona que te dio el acceso, tiene que
O sea, haber una encripción bastante fuerte. O sea, ¿qué me refiero? Usan lo que es, generalmente saben usar un cifrado extremo a extremo, extremo a extremo, con un algoritmo, o sea, es una mezcla de SHA y MD5. Verán, o sea, voy a pasar por aquí, ahí les voy a pasar en el enlace. Para un cifrado seguro hay una herramienta pagada. Ya les voy a pasar aquí. Hay una herramienta llamada Cactus. Ya les voy ahorita a compartir. Qué bueno que surjan estas preguntas. Miren. Si ven ahorita, si pueden ver. Sí. Bueno, esa es una tecnología de túneles. Prácticamente tú creas un túnel, ¿sí? De tu VPN para generar cifrado extremo a extremo. O sea, el túnel crear un túnel de extremo a extremo hace primero que sea más lento el tráfico. Por eso si jalas un servicio, digamos que tú tienes una conexión de un servidor bancario, vas a necesitar una gran cantidad de internet para que pase eso. La idea es una encriptación, como se mencionó. Esa es una alternativa. O si no, un cifrado simétrico o asimétrico. Mira, como yo les decía aquí. Es lo que te hace y te hace también a través del protocolo RSA. Asimétrico, que solo el punto a donde llega, o sea, digamos que se abre hasta tu casa. Solo se cifra hasta ese punto, ¿ya? Y el otro simétrico que es a extremo a extremo, es un cifrado AES. Ahí se usa mucho el algoritmo Blockfish, que en sí tiene una clave de 128 bits. Y de alguna manera no es vulnerable a los ataques de cumpleaños. ¿Cuál es un ataque de cumpleaños? Generalmente, ¿qué pasa con un ataque de cumpleaños? Te comienzan a llegar correos o peticiones de paquetes que te dicen feliz cumpleaños, es el ataque de cumpleaños. No. El otro es que tú te comienzan a sobrecargar la red con mensajes, con peticiones. No sé si han escuchado lo que es el broadcasting, o sea, en redes, broadcasting, peticiones de broadcast, ¿sí? Ya. Es como que te dicen, es como que tú hagas un ambiente virtual y te dicen, ve, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Con decirte eso se sobrecarga la red. Otra forma para evitar eso es a través de, hay una empresa que se llama Hurricane Electric, ya voy a compartir. Te hace un enlace de VPN dedicado, cifrado y dedicado, mira. Y te lo hace en IPv6. ¿Ya? Ahorita lo malo todavía es que estos enlaces son con IPv4. Por eso te dan que la dirección, que el 100.198 punto algo, el bla, bla, bla. ¿Sí me entienden? A lo que voy. Esta es una opción. Les voy a compartir esto. Con Hurricane Electric. Nos hace un enlace dedicado. ¿Sí? En IPv6. Así tu compañía, tu empresa no esté, digamos, saliendo con IPv6. O sea, que la IP pública no sea IPv6. Hurricane Electric sí sale. Y esa es otra ventaja en lo que es factores de encripción. Considera que esto está usando una clave de entre 28 a 256 bits de Hurricane Electric. Entonces es muy bueno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Estos conceptos de redes entiendo que ya tienen claro, por eso no entro mucho a explicar esta parte de redes. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza pueden preguntar.
¿No? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a hacer una pequeña, vamos a comenzar con el taller. Vamos a hacer acerca de la herramienta Eureka Electric para crear lo que son túneles, para túneles. ¿Ok? ¿Cuántas diapositivas? Vamos a hacer 12 diapositivas. ¿Ok? Está buen número, ¿ya? Por favor, hagamos, ¿sí? Voy a empezar ahora con el taller. Tenemos 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Inge, el enlace para subir el documento está en semana 13 o 12. Perdón, no te escuché. No hay problema, Inge. El enlace para subir esta presentación está en semana 13 o en semana 12. 13, es que estamos en la 13, ya voy a colocar. Ya, ¿Sí? Inge, muchas gracias. Estoy justo en eso. Veo que hay personas que me han subido la semana 13, no debieron haber subido nada. Me han subido tareas de la semana 13 y ahí sí, no debieron haber subido nada y recién se habilitó y tengo que cambiar ahí. No, no es la herramienta que me han subido, o sea, ahí tienen que editarse.
Cambiarán, ¿sí? Es acerca de la herramienta Big Spender, ¿sí? Cambiarán, por favor. Las personas que han subido por equivocación. Está el link, ¿sí? Ahorita ya está el link. ¿Sí? Tenemos unos 10 minutos más, por favor.
¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos más. Inge, Sí, yo estoy buscando, Inge, y no me sale nada en referente a Big Spender. pero ese es para el deber. Mande. Ese es para el deber. Y la Eh, actividad de ahorita, es de Hurricane Electric. Está en el chat. está haciendo mal. Creo que le dejé Big Expander en actividad. Voy a quitar eso. Es Hurricane Electric. Ingeniero, creo que en la plataforma, tanto el deber como la actividad tienen el mismo tema de Sí, Big Spend. eso es lo que estoy viendo ahorita. Mil disculpas. Es Hurricane Electric. Sí, ahorita ya está cambiando. Cinco minutos más, por favor, ¿sí? Inge. Para el deber, una referencia de Big Expander encuentran aquí, ¿sí? En el link que acabo de compartir.
Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Con todo pueden subir hasta el día de mañana, las 9, no, hasta el día de mañana, hasta las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias. Por favor, prendan la cámara. Vamos a seguir con esta parte. En sí, les veo cara de cansancio. Vamos a hacer algo bastante... como mencionaba, vamos a hacer algo que no tan pesado, ¿sí? A ver, un ratito, voy a abrir la presentación. Bueno, ahí ya se me abrió. Si ven ahorita la presentación, Sí, Sí, bueno, es auditoría informática, prácticas de auditoría, auditoría en un ambiente de base de datos. Objetivos del encuentro: adquirir los conceptos básicos relacionados con la auditoría, reconocer las características de la auditoría. Frase motivacional: la lógica puede llevarte de un punto A a un punto B, la imaginación a cualquier lugar. Albert Einstein. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos de introducción. Prácticamente considera que la información es lo más sensible que tenemos, ¿sí? Y los datos son los activos fundamentales de las empresas. Hay información que es muy sensible, la cual debe ser protegida. Y tiene carácter de confidencial en varios niveles. Confidencial no divulgada, confidencial privada y confidencial tipo top secret, como lo que se menciona a nivel de FBI o CIA. ¿Qué más te puedo decir? ¿Cuál es la importancia de esto? En sí, es ayudarnos a ver cómo está fluyendo la información, tanto los servicios, o sea, de telecomunicaciones, desarrollo de sistemas. ¿Qué más te puedo decir aquí? ¿Qué se determina aquí? Primeramente, ¿quién accede a los datos? ¿Cuándo se accedió a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo? ¿Desde qué ubicación de la red? ¿Cuál fue la sentencia ejecutada y cuál fue el efecto de acceso? ¿Por qué se hace esto? Porque tienes que mantener un control. Porque muchas veces la pérdida de datos hace que se divulgue información no autorizada. Los objetivos generales. Tenemos primero disponer de mecanismos para poder hacer trazas de auditoría, es decir, desde qué punto se han generado los accesos. Monitorear y registrar el uso de datos de usuarios autorizados o no. ¿Qué más te puedo decir? Permitir investigaciones, generar alertas en tiempo real cuando ingresó alguien que ya no debía ingresar en ese tiempo. ¿Qué significa? Digamos, ponte que tu horario de trabajo es de 7 a 4 de la tarde y tú te metes a las 10 de la noche. Debería ir
votar o generar una alerta diciendo que fue un acceso no autorizado porque no estuvo justo en tu tiempo de trabajo. Si nosotros mitigamos de alguna manera esas partes, hacemos que se disminuyan los riesgos. Porque tranquilamente te pueden filtrar información. ¿Qué más te puedo decir aquí? Con estos controles se evitan acciones criminales y multas por incumplimiento. Existen dos metodologías. La metodología tradicional, que tenemos una lista de control en una serie de cuestiones. S cuando la respuesta es afirmativa, N caso contrario. Prácticamente hacemos un checklist. ¿Sí? También tenemos la metodología de la evaluación de riesgos. En la metodología anterior, ¿qué evaluamos? Bueno, hacemos un checklist a función de accesos. Bueno, si se tiene, digamos, tiene normativa, tiene la primera forma normal. Primero, cuestiones de normativas de base de datos. Luego, a nivel de accesos, ¿quién nomás tiene accesos? ¿De qué horario a qué horario? ¿Cumplen los usuarios con el acceso otorgado? ¿Sí? Y la metodología de evaluación de riesgos. Tenemos dentro de ella un objetivo de control que nos ayuda a fijar una meta, un punto de partida para evitar los riesgos potenciales y la técnica de control en sí, establecer tipos de usuario, perfiles y privilegios. En la actualidad, esto se hace más minucioso. ¿Por qué? Porque el rato que tú generas una VPN, en sí, si ya se está registrando con algunas aplicaciones lo que es la ubicación, la geoposicionamiento. Y hay casos que se lo habilita en función de coordenadas geográficas, es decir, para que tú puedas acceder únicamente desde tu casa. ¿Ya? O sea, por esto dicen, ¿en qué dirección vive? Puede mandarme la ubicación de Google Maps en algunas empresas que he escuchado. ¿Y para qué es? Para ponerte longitud, latitud desde este punto de tu casa. Te habilitan un acceso, es decir, una VPN encriptada a través con un túnel, con alguna cosa, para que puedan acceder ahí. ¿Por qué no es bueno desde habilitar en todos los puntos? Porque puede haber ponchazos de información. ¿Qué es un ponchazo de información? Ahora, para tú estás trabajando y digo, bueno, le voy a visitar, ponte que digas, le voy a visitar a mi novio, novia, esposa, o me voy a visitar a la familia. El hecho de que tú te muevas varios puntos y tú generes ese enlace, depende de qué cantidad de información tú estás llamando o la sensibilidad de la información. Ponte que es información bancaria. Es una información bastante sensible. No puede estar en todo, o sea, que te den una apertura para todos los puntos geográficos. Porque puede haber por ahí un pincha, o sea, pueden pinchar información. Considera que, especialmente las personas de bancos, medios, ¿sí? Manejan, y también la parte de hospitales manejan información de contrasensible. De contrasensible, ¿por qué? Números de cuenta, accesos, lo que es hospitales, enfermedades, estado de salud. ¿Sí? Preguntas. ¿No? Por eso muchas veces aquí, en esta parte de la auditoría son controles, ya se está lo que es dentro de los campos de la pista de auditoría de las tablas, dentro de una base de datos. No sé si han escuchado el término pistas de auditoría. Hay unas tablas demonio que tiene Oracle, las tablas de auditoría que controla, y hay tablas de auditoría que ahorita por la emergencia sanitaria está poniendo la geolocalización para saber de qué punto, o si no a través de inteligencia artificial y a través del mismo software, lo que hace es generarte un algoritmo de localización frecuente. Es decir, siempre te conectas desde ese punto y asumen que es tu casa, es tu sitio, oficina o equivalente, ¿sí? ¿Por qué hacen eso? Porque cuando se maneja lo que estoy mencionando, información de carácter muy sensible, no pueden abrir, o sea, el enlace para todos los sitios, tienen que abrir para un punto determinado. Ponte que tú estás controlando transferencias de miles, millones de dólares o aprobaciones de eso. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? A lo que voy. Solo tiene que ser cifrado un punto específico. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos más acá. La prueba de cumplimiento. Ahí es bueno, o sea, tener, o sea, una lista de privilegios y perfiles existentes.
Muchas veces no se sabe hasta que cuántos usuarios hay. ¿Qué más te puedo decir aquí? Una prueba sustantiva. Aquí es bueno revisar el archivo de logs. ¿Sí? ¿Por qué de logs? A veces hay personas que amagan a nivel de software, ¿verdad? Pero a nivel de base de datos todo se genera un archivo, no sé si has escuchado de logs. Los logs de acceso, logs de control. ¿Sabe estar escrito así? Sí. Ese archivo es muy difícil de editar. Y muchas veces ese archivo no se puede acceder. La mayoría de veces. Ahí te indica si está el log activo, porque debe eso por, digamos, políticas. Tienes que habilitarle dentro de tu motor de base de datos el log, la actividad del log. Va a salir, por ejemplo, digamos así, user, por ejemplo, admin, access, accedió, por ejemplo, así. Por abajo, table, procedure, cosas así. O sea, ahorita estoy poniendo en algo general. Algo así te va a salir. ¿Qué nomás se ejecutó? ¿Ya? Depende de el motor de base de datos. ¿Ya? Eso es óptimo para saber quién sabe también la OR, sabe salir OR, sabe salir, por ejemplo, digamos así, OR, y también sabe salir desde qué zona, sabe salir más 5 GMT, lo que es la posición, o sea, la hora en función del meridiano, todo eso. ¿Por qué eso es bueno? Porque el rato que tú haces una auditoría revisas los logs. No es que vas a revisar el software, no vas a decir que vas a revisar la tarjeta, porque eso a nivel de hacking tú puedes alterar eso. Lo que es difícil ya este archivito de logs que tienen los motores de base de datos. ¿Sí? Y ahí sabes que nomás le han hecho a la base de datos. No se borra con tanta facilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, este nos sirve para detectar también problemas. Porque ponte que, perdón la expresión, la cagaste. Algo hiciste, borraste los datos y no se te sube el servicio de la base de datos. Es bueno acudir al archivo de logs para ver qué pasó. Por ahí te sabes si, ahí te dice hasta qué, a veces depende también el motor. A veces describe hasta el problema exactamente, solo tú copias el código de error. Puedes copiar en internet qué pasa con este código de error y ya, de alguna manera ya tienes una solución. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos aquí? Ya les decía la prueba sustantiva. Eso se verifica con el archivo de logs. ¿Qué más te puedo decir aquí? Los objetivos. Primero, el estudio previo y plan de trabajo. Dentro de un ciclo de vida en una base de datos. Concepción de la base de datos, diseño y carga, explotación y mantenimiento, y la revisión y la postimplantación. ¿Qué más tenemos en el estudio previo? Debemos hacer un estudio tecnológico de viabilidad para ver si nuestros equipos resisten el motor. Yo no puedo instalar Oracle a todos los equipos. La concepción y selección del equipo. En sí, nosotros debemos utilizar una metodología de base de datos aceptable para la correcta utilización. Dentro del diseño y la carga, se lleva en cargo el diseño lógico y físico de la base de datos. El auditor tiene que revisar estos diseños si se lo ha hecho correctamente. ¿Correctamente a qué se refiere? Correctamente se refiere que tenga todo colocado correctamente, que vaya a su sitio. ¿A qué me refiero? Hay casos, o sea, que auditores específicos en base de datos y analizan también el nivel transaccional. O sea, si es que tú, todos los procedures y funciones que estás ejecutando son las que deberían ser. O sea, por ejemplo, tú tienes que hacer una actualización a nivel bancario. Eso sí es un poco duro. ¿Por qué? Considera que se maneja información sensible. Si tú mandas un procedure mal, una función mal, puedes estarle sumando un descuento, o quitarle o agregarle algo y puede perder el banco. ¿Sí me entiendes? A lo que voy. Puedes, o sea, ahí sí hay una auditoría más rígida. No te digo que en los otros servicios no haya una auditoría. Considera también lo que es a nivel médico.
ponte que por ahí alguien hizo mal un query, algún acceso, y en vez de que, digamos, la persona que, digamos, actualmente, tenían que diagnosticarle que tenía coronavirus, no le diagnosticaron, le pusieron que no tiene, por un error de base de datos. ¿Sí? Considera, porque hay algunos casos de sistemas, digamos, de los equipos, no sé si has visto, nadie ha trabajado con lo que son equipos médicos, telemedicina, ¿no? ¿Nadie? Bueno, hay equipos médicos que automáticamente te generan los resultados, pero hay algunos que están conectados con lo que son computadores. ¿Para qué? Para generar un conjunto de envío de mails masivos con los resultados. ¿Ya? Y esos resultados, ¿cómo se coge? Generalmente los equipos trabajan, por ejemplo, digamos que es una radiografía. ¿Ya? Se toman la radiografía. ¿Ya? Eso se almacena en un servidor de base de datos con las fichas de los usuarios. ¿Ya? Y ahí luego se corre una transacción de actualización de todos los procesos que se ha hecho durante toda la mañana para que eso te envíen a correr. Hay algunas entidades de salud que hacen eso. Pero ponte que por ahí se falla una transacción. Y en vez de mandarle la radiografía de la lesión tal, le mandaron otro. No sé si has escuchado que muchas veces se confunden, ha habido confusión en resultados de análisis de sangre y cosas así. Algunos exámenes. Es por eso, porque a veces genera eso. ¿Sí? Cuando se quiere automatizado, cuando los equipos son muy automatizados, a veces saben decir es mejor ir a retirar. No tanto, o sea, pasa eso. ¿Ya? ¿Por qué toco ese tema? Porque considera que si no habría una auditoría en el punto de revisar cómo se está llevando y controlando la información, prácticamente no habría una certificación a nivel de seguridad también en este aspecto. Tú necesitas, o sea, como empresa, cuando tú te certificas, o sea, puede ser la 38500, la ISO 9000, factores de calidad, tienes que analizar también factores de seguridad, ¿sí? Por eso, no sé si has escuchado lo que es el Capability Maturity Mode, CMM. Es un No. nivel de madurez en lo que es desarrollo de software. Y considera que si no tenemos un buen nivel de madurez, aquí en el Ecuador creo que hay 2 empresas o 3 que tienen nivel 3.5 de madurez. Dentro de un nivel, tiene 5 niveles lo que es el CMM. Pero ¿a qué me refiero? Tantos niveles de madurez hacen que tú también, o sea, tu software también tenga una cierta certificación de calidad. ¿Por qué crees que son muy pocos los software ecuatorianos que tú encuentras? Porque a veces hay vacíos de seguridad, hay vacíos en lo que es validaciones, y eso no puedes confiar mucho para que se maneje información sensible, ¿sí? Bueno, vamos a hacer. Bueno, en lo que refiere a la explotación y mantenimiento, se comprueba lo que se establezcan los procedimientos y protocolos, que solo, o sea, aquí hay mucho lo que, hay un poco aquí también burocracia. ¿Por qué? Porque aquí tienes que llenar formularios en donde se diga y se explique qué se va a hacer. Y esto se tiene que llevar un historial. ¿Qué más tenemos por aquí? La revisión post-implantación. Siempre se revisa para ver que se haya, o sea, de alguna manera se haya cumplido con los requerimientos. ¿Qué más te puedo decir aquí? Hay lo que se llama el sistema de gestión de base de datos. Aquí tenemos en sí el catálogo que asegura la seguridad. Tenemos algunas utilidades para crear usuarios, conceder privilegios, ¿sí? Esto en sí deja papelito, deja en listo en lo que es el Database Administrator. Mira, aquí tenemos un componente de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a tener diccionario de datos, el repositorio, el paquete de seguridad, el catálogo, el kernel, las aplicaciones, herramientas de minería de datos en caso de que sea necesario software de auditoría o las pistas de auditoría que tienen algunos sistemas. El software de auditoría son los paquetes que facilitan la labor del auditor. Seguimiento de las transacciones que estaba comentando. También complementa las facilidades ofrecidas por el sistema, optimizando el mismo. Lo que es el sistema operativo es una pieza clave del entorno
porque nos ayuda a nivel de gestión de área de almacenamiento. Aquí se recomienda que el sistema operativo tenga todos los parches de seguridad en caso de que se esté usando Windows. En el monitor de transacciones se considera en sí como el entorno con más responsabilidades, porque aquí se pasa todas las sentencias. El paquete de seguridad, hay algunos productos que nos ayudan a tener políticas de seguridad. El diccionario de datos contiene las características lógicas y puntuales de los elementos. Las herramientas Case nos permiten en sí revisar el diseño de la base de datos, y también hay los lenguajes de cuarta generación que nos ayudan a desarrollar prototipos para la exposición de usuario. En sí, dentro de las facilidades de usuario están las interfaces gráficas. También hay herramientas de minería de datos para la toma de decisiones. Generalmente hay herramientas como, no sé si has escuchado, el Power BI. ¿Sí? Ya saben conectar, esa es una de las más óptimas, aunque es pesado para lo que es cliente. Es decir, tú ponte que tienes un enlace de base de datos, ya, sacas un script. Le puedes subir el script, pero el Power BI es bastante pesado. ¿Sí? Sabe comerle bastante la memoria. ¿Sí? No sé si alguien ha manejado Power BI. ¿Sí? Sí. Debe ser pesado. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más te puedo decir? Pasos para elaborar un informe de auditoría. En sí exige que el auditor de sistemas reúna evidencia, evalúe fortalezas y debilidades de los controles. También se debe garantizar la disponibilidad y la asignación adecuada de los recursos. Muchas veces, cuando se hace la auditoría, se hace en presencia de el encargado de la base de datos y también de algún representante de los directivos. ¿Por qué se hace esto? En sí es para que quede evidencia de que se está efectuando el proceso. Porque pueden decir, bueno, yo necesito información. Y pueden decirte, vea, él manipuló la información. Tiene que haber, o sea, generalmente cuando pasa eso se toma, se imprime lo que son los informes de los logs para ver cómo quedó inicialmente, cómo te entregan inicialmente cuando se hace la auditoría, o está algún delegado, alguna persona encargada de base de datos, de alguna manera, o sea, controlando lo que tú estás haciendo, auditando y sacando información, porque cuando tú haces una auditoría, en sí se revisa la calidad de información. Hay distintos softwares de auditoría de base de datos. Además de revisar los logs, o sea, primero se revisa que no has estado ingresando y saliendo de tu servidor de base de datos. ¿Qué más? Adicionalmente, se trata también de ver lo que son huecos de seguridad. También, como así como sale actualizaciones para Windows, hay parches también en lo que es base de datos para lo que son aplicaciones maliciosas. O sea, hay la actualización tal, el release tal, que eso parcha algún problema que se tenga a nivel de motor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la auditoría de base de datos como tal es importante. Toda información financiera reside en base de datos. Debe haber controles si es algo financiero. Hay que mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y fuga de información. Sí, por eso los controles que estaba comentando. Que únicamente el personal autorizado se controle por horario. Y si alguien tiene que estar a hacer un horario o turno extra, que se supervise. Porque la mayoría de casos de fuga de información es por personal interno. ¿Qué más te puedo decir? Que las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos. Deben monitorear continuamente. Deben crear alertas para cuando se hace algún forcejeo de la información. Dentro de la planificación de la auditoría se debe identificar todas las bases de datos, clasificar los niveles de riesgo, analizar los permisos de acceso, los controles existentes, los modelos de auditoría, establecer las pruebas que se va a realizar a cada base de datos. Generalmente la prueba que se hace es reconstruir a través de scripts, o sea, reingeniería de software. Considerando los riesgos, tenemos que en sí analizar la concentración de datos, las incompatibilidades del sistema, impactos en el riesgo de los datos, estructuras de enlace o cadenas. También se puede definir los objetivos de control, las técnicas de control.
En sí, el objetivo de control es preservar la confidencialidad y lo que es técnicas de control, la parte de accesibilidad y privilegios. Preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿No? Entonces, si no hay preguntas, hasta ahí quedamos, ¿sí? Por favor, pongan presente en el chat. Y yo ahorita hago el registro en el SIGE para que la coordinadora me ayude validando. Nos vemos, que pasen bien. Gracias, Inge.